La cultura rusa que data de unos cuantos millones de años. Se trata de los Nened, Nenesos, Yurakus, Samoyed, Samod o Samid. Son un pueblo de Siberia que viven en los distritos autónomos de Nenets, Khanty y Yamolenets, en Rusia. La península de Yamal, una extensión de turberas que va desde el norte de Siberia hasta el mar de Kara, muy por encima del círculo polar ártico. Al este están las aguas profundas del Golfo de Ob, al oeste la bahía de Baidarskaya, cubierta de hielo durante la mayor parte del año. En la lengua de los indígenas nenets, Yamal significa el fin del mundo. Es un lugar remoto, azotado por el viento, de permafrost, ríos serpenteantes y arbustos enanos, y desde hace más de 1000 años es el hogar de los pastores de renos del pueblo nenets. Los pastores nenets siempre se han trasladado con sus renos estacionalmente y han viajado por ancestrales rutas migratorias. Durante el invierno, cuando las temperaturas pueden bajar hasta los 50 grados bajo cero, la mayoría de los nenets ponen a los renos a pastar en el musgo y los liquines de los bosques del sur, o taiga. En los meses de verano, cuando el sol de medianoche convierte a la noche en día, dejan atrás el alerce y los sauces para migrar hacia el norte. Para cuando cruzan las aguas heladas del río Ob y llegan a las dunas sin árboles en las orillas del mar de Kara, es posible que hayan recorrido hasta 1000 kilómetros de distancia. En la actualidad, sin embargo, la ruta migratoria de los nenets se está viendo afectada por la infraestructura asociada a la extracción de recursos. Los renos tienen dificultades para cruzar las carreteras y dicen que la contaminación amenaza la calidad de los pastos. Algunos historiadores creen que se separaron de otros pueblos ugrofineses alrededor de 3000 años antes de Cristo y luego migraron hacia el este, donde se mezclaron con las personas de origen túrquico alrededor de 200 a.C. Los que se quedaron en Europa fueron sometidos por los rusos en el siglo XIII y fueron asimilados por ellos, pero los grupos que migraron hacia el oriente de Siberia se mantuvieron relativamente aislados hasta el siglo XIV. A principios del siglo XVII, todos los nenets estaban bajo la dominación del Imperio ruso. Entonces, aquí fue cuando se diferenciaron dos grupos, según el territorio que ocuparon y las actividades económicas que desde ese entonces han llevado a cabo. Mientras que los Chandehar o nenets del bosque de las cuencas de Obi y el Yenisei se dedicaron a la caza y a la pesca, los nenets de tundra de la península Kanin, es decir, en el norte, se hicieron creadores de rebaños de renos, actividad que se generalizó desde el siglo XVIII. Seleccionaron al perro samoyedo que era adecuado para remolcar trineos y para el papel de pastor de los renos. Un tercer grupo se formó, el Komenised Nenesi, que ha surgido como resultado de los matrimonios entre nenets e integrantes de la tribu Isma de los Komi. Los nenets de tundra habitan tres regiones principales, una zona del oeste de los montes Urales, las penínsulas de Ob y Yamal y las regiones de la península de Timir y del río Yenisei. Pequeños grupos de personas asociadas con nenets incluyen el Enets, el Enganasans y el Selkup. Según los datos históricos, se conoce que esta cultura tuvo contacto con comerciantes de pieles rusas desde por lo menos el siglo XI después de Cristo. Aunque había algunos ataques militares o cobros de impuestos, ese contacto era una gran parte pacífico, realizado por comerciantes de pieles privadas que respetaban la cultura nenet y no tenían interés en derrotarlos o dominarlos. Por lo que en Salkehar, capital de la región autónoma de Yamal Nenets, y la antigua fortaleza Obdursk, fue fundada en 1595. Antes de eso había habido algunos asentamientos, no fueron rusos o nenets en el territorio, que esta cultura había sido completamente nómada y solo tenían que ser transportados de un lugar a otro sin ciudades. El fundamento de estos asentamientos permanentes en el territorio de los nenets era completamente diferente a las relaciones comerciales con anterioridad pacíficos que ha sido común. No solo eso introdujo la incursión de una forma de vida totalmente ajena y visión del mundo en la vida de los nenets, pero los rusos también comenzaron a acoger nenets, los toman como rehenes y exigiendo tributos a sus familiares. La transición de la caza y recolección a gran escala hacia el pastoreo nómada comenzó en el siglo XVII, precisamente en el momento en que los rusos comenzaron a establecer fuertes y exigir tributo a las pieles.
Esto llevó a algunos expertos a decir que las nómadas Nenet se hicieron para liberar a los rusos y huir a la tundra del norte de la península Yamal, donde ni siquiera tienen puestos comerciales los rusos, mucho menos asentamientos. En 1600 muchos pueblos indígenas fueron derrotados por las tropas rusas más sedentarias como Khanty y Mansi, que viven al sur de los Nenets, y todos se registraron en sus ciudades o puntos fuertes locales. La tundra Nenet, sin embargo, nunca fue registrada o derrotada y continuó citando grandes ciudades rusas como Obdursk e incluso Berezov, Manguesa en el norte de la región autónoma actual de Khanty-Mansiysk. A principios de los años 1700 comenzó una campaña rusa para cristianizar a los pueblos nativos de Siberia, mientras que algunos Khanty-Mansi se convirtieron, ninguno lo hizo. Nenets y otros samoyedos comenzaron campañas salvajes en contra de la nueva fe, quemando aldeas enteramente cristianizadas, matando mujeres y niños, mutilando cuerpos y llevando a cabo sangrientos sacrificios humanos. A comienzos del siglo XX, con el avance de las comunicaciones, los Nenets fueron forzados a abandonar su tradicional aislamiento del resto del mundo. Durante este periodo, los comerciantes rusos introdujeron las bebidas alcohólicas, cuyo uso excesivo causó un deterioro progresivo en el estilo de vida indígena. Además, los Nenets contrajeron progresivamente grandes deudas con los comerciantes que luego fueron heredadas de generación en generación, empobreciendo extremadamente a la gente originaria. La nómada nenetsana vive en tiendas de cuero puro. Cuando encuentran un lugar adecuado para construir campamentos, generalmente en terreno elevado con una gran superficie plana cerca de donde la tripulación puede ser rodeada fácilmente. El líder del grupo coloca su tarea en el suelo donde quiere que esté el centro de su amigo. Todo el mundo comienza a descargar trineos, limpia y monta amigos, siempre con sus amigos a la extrema derecha vistos desde atrás y mensajes de todos los amigos de la misma manera. Tienen 2 chaquetas de cuero puro con guantes de cuero limpios, pieles de cuero y zapatos de cuero puro hasta los muslos. Las mujeres cosen nuevos conjuntos de ropa cada verano para todos los que viven en su casa. Las cuerdas están hechas de cuero de reno, los trineos se hacen a mano de madera, sin metal o clavos usados en todo. Hay varias herramientas tradicionales de los Nenets que todavía son usadas por todos los pastores de renos de los Nenets, cultivados para hacer sus trineos. Los trineos son tirados por renos, los arneses de los renos están hechos de cuero de reno y varias partes de hueso de reno. La comida favorita de los Nenet es carne y sangre de reno, comidos y bebidos crudos directamente del cadáver de un reno recientemente muerto. Las cuerdas están amarradas alrededor del cuello del reno vivo, su cabeza gira hacia el este y es estrangulada por 2 o 3 personas, cada una tirando de una punta de la cuerda. La piel se quita y se cuelga para secar, la ropa se hace con productos artesanales propios de la región. Entonces las mujeres abren los renos, todos se sientan en el suelo y comienzan a arrancar el hígado, los riñones, la carne, la garganta, los pulmones, el corazón y comerlos allí mismo. Un tazón o taza se pasa y las personas se sumergen en el cadáver y beben la sangre caliente de los renos. Ellos se mueven en trineos tirados por renos. Los hombres generalmente montan un trineo tirado por 5 renos, dirigiendo los animales con un largo poste de madera llamado corey. Mujeres y niños dirigen largos trenes de 6 o 7 trineos, llamados arguís, con varios renos delante de cada trineo. Hay docenas de diferentes tipos de renos que se pueden identificar inmediatamente en los años 90 en medio de una tripulación de miles, y para cada uno hay una palabra separada en el idioma de los Nenet. Un ejemplo es el sagrado bolso. Cada persona y cada dios tiene su propia pureza sagrada que nunca será asesinada hasta que sea demasiado viejo para irse. Cuando finalmente se mata a un reno sagrado, se encuentra con otro de apariencia similar que toma su lugar y libera la sangre del reno muerto sobre él. Otro ejemplo de un tipo renal es la purificación a mano. Las redes llevan estos renos a sus amigos y los crían hasta que son lo suficientemente mayores como para defenderse. Estos renos nunca serán asesinados. En cambio, las monjas se los dan a otras familias cuando son demasiado viejas para irse. Esa familia lo matará y devolverá el gesto devolviendo a su propio hombre levantando. A lo largo de sus vidas, los renos de mano pueden vivir con el paquete de personas en la par a medida que crecen y se mueven libremente entre los dos. Ellos son los únicos que comen comida humana como pan. El chamanismo, o los chamanes como lo son todavía, se practica en partes de la tundra, pero solo en grupos muy pequeños debido al hecho de que los chamanes a menudo tienen miedo a darse a conocer a terceros. Nenets tienen un sistema de creencias animados centrado en dioses locales representados por muñecas que llevan trineos sagrados.
Otras muñecas son copias de antepasados, la más vieja, que es mayor de los amigos, que protege el espacio de la casa. Las muñecas se guardan en su propia área de descanso, en el amigo, y a veces se alimenta con un vodka o sangre cuando se necesita su ayuda. Varias veces por temporada el trineo asustado también se lubrica con sangre pura recién empapada, pero en general los dioses locales deben ser dejados solos. La tumba de Yamal también es cubierta por una red cercana de lugares sagrados, y los calcetines de madera en los trineos sagrados a veces se cambian en estos lugares. El conocimiento de los antiguos ancestros de los Nenets se mantiene vivo, a través del folclore representado en leyendas y canciones. Tal música no se usan instrumentos, y solo los chamanes usaban los tambores para ayudarlos a entrar en trance.